Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Continuando con los temas de derechos humanos y garantías constitucionales, en esta oportunidad vamos a hablar de el ser humano frente a otros seres humanos, que es, ya vamos a ver que es una relación que no es sencilla, que es difícil, complicada y que tiene dos aristas. Como les decía, es una relación compleja la que tiene que ver entre distintos seres humanos. Esta relación, por un lado, se define por la necesidad de socialización y la cooperación, como por la individualidad y la competencia. Entonces, por un lado, somos seres sociales, con una naturaleza gregaria, que esto nos impulsa a formar comunidades y a colaborar para superar limitaciones biológicas, ya que estas interacciones sociales y la comunicación son fundamentales para el desarrollo humano y el progreso. Y por el otro lado encontramos la individualidad, la competencia y las diferencias personales en pensamiento, cultura, emociones, por ejemplo, que son elementos que nos separan y en algunas oportunidades crean conflictos. Entonces, vamos a ver las dimensiones sociales y cooperativas que emergen de esta situación. Por un lado, la naturaleza gregaria. Esto quiere decir que los humanos son inherentemente sociales y su éxito evolutivo se ha basado en la colaboración y en la capacidad de formar comunidades. Por el otro lado, también tenemos el lenguaje y la cultura, porque la comunicación es esencial para la inserción en la sociedad, la creación de cultura, la transmisión de conocimientos y, por supuesto, la formación de identidades colectivas. También está la conciencia y empatía, que es la capacidad de conciencia, autoconciencia y empatía. ¿Esto qué permite a los seres humanos? Bueno, esto les permite entender y conectar con las experiencias de otros, facilitando la cooperación y el crecimiento de la civilización. Y la búsqueda de pertenencia, porque existe una necesidad profunda de sentirse parte de un grupo. Esto genera vínculos y una identidad compartida que va más allá de las obligaciones laborales o utilitarias. Y las dimensiones individuales y de conflictos, que era el otro lado del que les hablaba, habla de la individualidad, porque cada ser humano tiene o es una singularidad irrepetible con sus propias experiencias, pensamientos y también características físicas y culturales que lo diferencian de los demás. Competencia y conflicto, que es una perspectiva contractualista, señala que los humanos, motivados por su propio interés en un mundo percibido como inhóspito, pueden estar en constante conflicto unos con otros.
La sociedad surgiría entonces como una especie de acuerdo para mitigar estos conflictos. La naturaleza agresiva, algunos enfoques sugieren que la agresión es un instinto innato que, aunque adaptativo, puede generar conductas violentas en la interacción con otros. Y el individualismo, que son factores como el modelo socioeconómico actual y la publicidad, pueden fomentar un individualismo que debilita el sentido de comunidad y la confianza en los demás, aumentando la competencia y el aislamiento. El equilibrio entre cooperación y competencia. Bueno, la relación del ser humano con otros se caracteriza por la tensión entre su necesidad de cooperar y formar comunidades y su tendencia a la individualidad y a la competencia. La sociedad y la cultura emergen como un marco para gestionar esta dualidad, buscando crear un equilibrio entre el bienestar colectivo y las necesidades individuales. Los derechos individuales son libertades y protecciones inherentes a cada persona por su condición humana. Estos deben ser garantizados por el Estado. Recordemos que protegen tanto la integridad física, emocional, psicológica y espiritual del individuo frente a los abusos del poder. Abusos que pueden ser tanto del Estado como de otras personas. Estos derechos pueden ser civiles, políticos, sociales, económicos o culturales, e incluyen ejemplos como pueden ser el derecho a la vida, la libertad de expresión, el voto y el derecho a la propiedad. Es un concepto perteneciente al derecho constitucional, que nació de la concepción liberal que surgió de la Ilustración, que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, por lo tanto son inalienables, inmanentes e imprescriptibles. Son los derechos que todos tenemos por el simple hecho de haber nacido. Estos deben ser reconocidos en cualquier parte del mundo a todos los seres humanos. Esto es independientemente de su situación social, económica, étnica, religiosa, etc. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características son las siguientes: inherentes a la condición humana, porque son derechos que toda persona posee simplemente por ser humana. Está la protección ante el poder, cuyo objetivo es, como lo dice la palabra, proteger al individuo frente a posibles abusos del Estado o de otros ciudadanos. Son universales e inalienables porque pertenecen a todas las personas en el mundo y nadie puede renunciar a ellos o arrebatárselos a otro. Protegen la integridad porque salvaguardan la integridad física, emocional, psicológica y espiritual de las personas, y no son jerárquicos. No existe una jerarquía entre ellos. Como ejemplos de derechos individuales, podemos nombrar algunos que ustedes ya han visto en otras bolillas, por eso los vamos a pasar un poquito rápido, como son el derecho a la vida, que es ustedes sabrán, es la más fundamental, el derecho a la integridad física y psicológica, porque protege el cuerpo y la mente de la persona, el derecho a la libertad,
Además de la libertad física, este derecho incluye la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, que es el derecho a adquirir, usar y disponer de bienes, el derecho a la petición, que es la posibilidad de solicitar algo a las autoridades, el derecho a la identidad, que es tener una identidad jurídica y en muchos casos un identificador único. También tenemos el derecho a la salud y educación, aunque el Estado tiene la obligación de garantizarlos, en muchas visiones la responsabilidad recae en el individuo. Otro ejemplo es la libertad de circulación. Estamos hablando de entrar, permanecer, transitar y salir de un territorio, el derecho a voto, que es participar en los procesos electorales, la igualdad ante la ley. Todas las personas deben ser tratadas de la misma manera por el sistema de justicia, sin privilegios ni discriminación por motivos de raza, sexo, religión u otras circunstancias personales o sociales. Otro ejemplo es el derecho al trabajo, que es la libertad de elegir o aceptar un empleo. Y no solo tiene que ver con esta libertad de elegir o aceptar el empleo, sino también tiene que ver con condiciones laborales justas y equitativas, y también con la protección contra el desempleo y, por ejemplo, la defensa en juicio, que es el derecho a ser escuchado, a utilizar los recursos legales disponibles para que el individuo se defienda adecuadamente ante una acusación o demanda en un proceso judicial. ¿Esto qué implica? Implica la participación del individuo en todas las etapas del proceso, la presentación de pruebas y la supervisión de los actos de la contraparte, incluyendo el derecho a guardar silencio y a contar con una defensa técnica, que puede ser un abogado, y o una defensa material. La evolución de los derechos individuales ha pasado de ser primero una protección limitada para ciertos grupos de personas, para ciertas élites, a un concepto de derechos universales que fue consolidándose a través de hitos como la Carta Magna de 1215 y las declaraciones de independencia de Estados Unidos en 1776 y de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Estos primeros documentos sentaron las bases de los derechos civiles y políticos, que son los de primera generación, a los que posteriormente se sumaron los derechos económicos, sociales y culturales, que son los de segunda generación, como el derecho al trabajo y a la salud, y más tarde los derechos de solidaridad o de tercera generación relacionados con la paz y el medio ambiente. Algunos de estos hitos para destacar son los siguientes. En la antigüedad podemos rastrear los primeros conceptos con la liberación de esclavos y la promoción de la igualdad racial y de religión por parte de Ciro el Grande. Esto fue en el siglo VI a.C. y bueno, está documentado en el Cilindro de Ciro. En la Edad Media, la Carta Magna de 1215 limitó el poder del rey y reconoció algunas libertades, aunque inicialmente eran solo para la nobleza. Con la Ilustración, en el siglo XVIII, ahí el pensamiento racional impulsó el concepto de derechos naturales e innatos. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 reconoció los derechos como la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Luego, la Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano, que fue en 1789, estableció los derechos civiles y políticos de primera generación, como la libertad de expresión e igualdad, y también sentó bases para la necesidad de una constitución. Y luego tenemos el surgimiento de nuevas generaciones de derechos, como los de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que surgen en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Esto ocurrió, nació como consecuencia a dar una respuesta a las desigualdades sociales. Están incluidos derechos como el trabajo, la salud, la educación, que requieren una acción del Estado para garantizar su cumplimiento. Los de tercera generación, que son los derechos de solidaridad, se desarrollan a partir de la segunda mitad del siglo XX para abordar problemas globales. Esto incluye el derecho a la paz, a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Consolidación universal, esto fue en el siglo XX. ¿Qué pasó? Tras la Segunda Guerra Mundial, el concepto de derechos humanos se formaliza a nivel internacional. Y en 1945, la Carta de las Naciones Unidas, que introdujo el término derechos humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948, que proclamó 30 derechos para todos los seres humanos. El derecho a asociarse. Bueno, todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Esta libertad de asociación o derecho de asociación es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de ellas. Si uno no quiere estar más, tiene la opción de alejarse, de retirarse. La libertad o el derecho de asociación supone la libre disponibilidad de los individuos para constituir formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas a la consecución de sus fines específicos. Es una prolongación de las libertades de pensamiento, expresión, reunión y también una antesala de los derechos de participación, en la medida en que la participación política es generalmente asociada y se canaliza preferentemente a través de formas específicas de asociaciones, entre las que los partidos políticos ocupan un lugar señalado. Está considerado, al igual que el derecho de reunión, a un derecho humano de primera generación y si bien tal afirmación hay que tener en cuenta que es discutida. Hay autores que consideran que el derecho de asociación es un derecho humano de primera generación, pero debemos recordar que su reconocimiento constitucional fue tardío y bueno, y hay diferentes indicadores como porque, por ejemplo, el liberalismo lo desconoció, fue reclamado en la segunda mitad del siglo XIX y ampliamente reconocido ya en el siglo XX, y por esta razón algunos autores
prefieren desdoblar la primera generación de derechos en dos generaciones diferentes y claramente separadas por el tiempo. La Revolución Americana ignoró este derecho a asociarse, y ni siquiera la Declaración de Derechos de Virginia de 1776, ni la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del mismo año lo mencionan. La Constitución de los Estados Unidos de 1787 no incluyó una declaración de derechos, si bien hubo una acalorada discusión sobre el particular que hizo que en 1791 se aprobara las 10 primeras enmiendas constitucionales. Ninguna de ellas hacía referencia al derecho de asociación. De hecho, la Constitución sigue hoy en día sin mencionar ese derecho, que fue introducido en el derecho norteamericano por obra de la jurisprudencia. Solo en 1958 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció que el derecho de asociación está implícitamente reconocido en la primera enmienda. Por otro lado, la Revolución Francesa fue claramente adversaria del derecho de asociación. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no solo no lo proclama, sino que hay un artículo que es el número 3, que depende de la interpretación que uno realice, puede ser interpretado como negación de tal derecho. El motivo era la animadversión que los revolucionarios sentían hacia la existencia de cuerpos intermedios entre la nación y el ciudadano. De hecho, el derecho de asociación no sería reconocido en Francia hasta la ley del 1 de julio de 1901. En España fue reconocido por primera vez durante el llamado Sexenio Revolucionario por la Constitución de 1869 y reiterando más tarde el reconocimiento a las posteriores constituciones de 1876, 1931 y 1978. Algunos autores lo consideran, van a encontrar en los libros, cuando profundicen estos temas, que lo consideran una conquista de los movimientos democráticos europeos de mediados del siglo XIX, junto con el derecho de sufragio universal masculino, siendo sus principales beneficiarios en aquel momento las organizaciones obreras y las congregaciones religiosas. La perspectiva acerca del derecho de asociación cambia totalmente en el siglo XX, pasa a convertirse en una pieza esencial del Estado de Derecho. Luego, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo proclama en su artículo 20, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Culturales, elaborado por las Naciones Unidas, contempla la libertad de asociación, pero admite la posibilidad de restricciones en el mismo. La Convención Europea de Derechos Humanos lo proclama junto con el derecho de reunión, y también incluye expresamente el derecho de sindicación, aunque admite restricciones al mismo. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo proclama y también admite ciertas restricciones. Otro de los puntos que tenemos que tratar es el corporativismo. ¿Qué es el corporativismo? Bueno, el corporativismo es un sistema de organización o de pensamiento económico y político que considera
a la comunidad como un organismo sobre la base de la solidaridad social orgánica, la distinción funcional y las funciones sociales entre los individuos. El término corporativismo procede del latín corpus, que significa cuerpo. En el uso contemporáneo en nuestros días, este vocablo es utilizado comúnmente como un término peyorativo contra la corporatocracia y la política dominada por las corporaciones y los negocios. Un caso, por ejemplo, de corporativismo económico colaborativo con sindicatos débiles existe en Japón. En tanto que el corporativismo económico, la versión japonesa difiere en gran medida del europeo, que incluye a los sindicatos como una parte integral de este corporativismo. En los países centroeuropeos utiliza la formación profesional dual con puesto de aprendiz en las empresas. Esto es beneficioso ya que genera altas tasas de ocupación profesional, y este corporativismo centroeuropeo tiene unas finanzas bien dimensionadas tanto a nivel personal como presupuestario. Sin estas provisiones de divisas no se crearía empleo ni existiría una economía social de mercado. El corporativismo también está relacionado con el concepto sociológico de funcionalismo estructural, ya que la interacción social, podríamos decir corporativa, es común entre grupos de parentesco tales como familias, clanes y etnias. También hay otras especies de animales que son conocidas por exhibir una fuerte organización social corporativa. Tenemos el caso de los pingüinos, por dar un ejemplo, y en la ciencia las células son organismos que son reconocidos al involucrar una organización e interacción corporativa. Los puntos de vista corporativistas de comunidad e interacción social son comunes en muchas religiones mundiales que son principales. Como ejemplos podemos hablar del budismo, el cristianismo en ciertas variantes, ¿no? El confucianismo, el hinduismo y el islam. Los modelos corporativistas formales se basan en el contrato de grupos corporativos, tales como podemos denominar afiliaciones agrícolas, de negocios, étnicas, laborales, militares, científicas o religiosas, en un cuerpo colectivo. Los países mantienen sistemas corporativistas típicamente que utilizan una fuerte intervención estatal para dirigir esas políticas corporativistas. Hay que reconocer que el corporativismo ha sido utilizado por muchas ideologías del espectro político, incluyendo el absolutismo, conservadurismo, nacionalismo, fascismo, progresismo, el reaccionismo, la socialdemocracia, socialismo y sindicalismo. El corporativismo actualmente está caracterizado por rígida intervención del Estado conformado por los representantes de los gremios en las relaciones productivas. Los representantes de los gremios son los que asumen la actividad política en la sociedad y dictan las leyes específicas
que atañen a cada sector. Para la participación a todos niveles económicos, se planteó la creación de sindicatos verticales que permitan el control, y también es sumamente importante y podríamos decir que central la búsqueda del bien común y del interés nacional, poniendo bajo control del Estado las regulaciones laborales. Este modelo se desarrolló y puso en práctica durante la Italia fascista. Identidades grupales y corporativismo. Bueno, las identidades grupales se refieren al sentido de pertenencia y conexión psicológica con un grupo, mientras que el corporativismo es un sistema político y social que organiza a la sociedad en grupos funcionales denominados corporaciones para representar intereses y negociar políticas, mientras que las identidades grupales son procesos psicológicos de autoconcepto a través de la pertenencia, ¿no? Y el corporativismo es una estructura política que usa la agrupación para la gobernanza, que puede o no alinearse con con los grupos preexistentes. Identidades grupales. Definición. ¿Qué son? Es el sentimiento de ser parte de un colectivo al compartir características, valores, creencias y metas con otros. Tiene como función permitir a las personas satisfacer su necesidad de pertenencia, afirmar su identidad propia y también diferenciarse de otros grupos. Se forma a través de la interacción social y no es fija, sino que es dinámica, está en constante cambio. ¿Cuál es su diferenciación? A menudo se construye en contraposición a otros grupos, lo que puede llevar a la formación de estereotipos y perjuicios. Por su parte, el corporativismo es una idea y sistema político que organiza a la sociedad en grupos corporativos que son funcionales, como por ejemplo sindicatos o asociaciones de empresarios, militares, etc. Como función tienen estos grupos negociar colectivamente políticas y contratos para obtener influencia política y resolver los conflictos de interés, generalmente con la participación del Estado. ¿Cómo es su estructura? Bueno, su estructura es la siguiente. La sociedad se divide en estos grupos funcionales y el individuo es reconocido principalmente a través de su afiliación a una de estas corporaciones y no como un individuo separado. Tiene como objetivo buscar la armonía, también la solidaridad social, al integrar los intereses de los grupos en una estructura única, aunque a veces se encuentra subordinada al Estado. ¿Cuál es la relación existente entre identidades grupales y corporativismo? Bueno, el corporativismo puede usar la organización de identidades grupales para fines políticos, creando una estructura de gobernanza más rígida. También las identidades grupales pueden ser un motor para el corporativismo, ya que las personas buscan y se adhieren a grupos que se ajustan a su identidad. Y por otro lado,
tenemos que el corporativismo puede debilitar la autonomía individual al privilegiar los intereses del grupo sobre los del individuo. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad en que veremos otro tema.